Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Comenzamos con estas palabras de Jesús, este culto de 17 de septiembre, dándoles la bienvenida a todos y muy especialmente a las personas que vienen por primera vez. Queremos que se sientan en la casa del Señor. Todos son bienvenidos. Vamos a tener primeramente una oración y me gustaría mucho que nos pusiésemos en pie como acto de adoración y de respeto al Señor. Bendito Jesús, te damos gracias porque sabemos que estás hoy entre nosotros, porque todavía estamos en tiempo de gracia, estamos en tiempo de ir hacia tus manos, hacia tus brazos. Es por eso que estamos aquí hoy, Señor, porque queremos estar cerca de ti, porque sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Queremos además, Señor, pedirte que derrames bendición a todas las personas que están aquí presentes, a todos los hogares aquí representados, a esta isla de La Palma, Señor, que ha sido tan castigada por las inclemencias y por los fenómenos naturales. Queremos que de una forma especial tú les regales gracia a cada uno de los habitantes que están aquí en esta isla. Y queremos, Señor, agradarte a ti en esta tarde, y es por eso que estamos aquí elevando cánticos a tu trono. Queremos que sean agradables a ti. Queremos, Señor, también llevar las bondades del Evangelio y las buenas noticias a todos los que estamos aquí y a todos los que todavía no te conocen. Y es por eso que nos dirigimos a ti y te pedimos, Señor, que tú contestes esta oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Podemos sentarnos. Tenemos hoy un salmo, 3 versículos del Salmo 27, que dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Nos aferramos a estas preciosas palabras que están en el Salmo y que son la palabra de Dios. Y en estos momentos en que hay tanta angustia, tantas pruebas, hay catástrofes naturales, no las vamos a nombrar, ¿verdad? Pero sabemos que personas en Libia están sufriendo muchísimo, en Marruecos, aquí al lado. Está la guerra todavía activa en Ucrania y sabemos que las cosas no van a mejor, pero nos dice el Salmo 27 que Jehová está con nosotros. Y Jehová es el nombre de Dios, es lo mismo que Yahvé. Es difícil decir en hebreo, sin vocales, pronunciar Yahvé, Jehová. Es lo mismo, para los que no lo saben, es Dios. Yo soy el que soy, se manifestó así en Génesis, Dios. Así que a ese es al que nos vamos a dirigir en esta tarde, porque lo que queremos hacer aquí es adorarle a Él. Y Él recibe nuestras oraciones, y no solamente nuestras oraciones, también nuestros cánticos. Y de alguna forma, Él escucha nuestras alabanzas. Él guarda silencio cuando su pueblo le canta. Y eso es lo que vamos a hacer en libertad en esta tarde. Invitamos a los que quieran ponerse de pie y cantamos. Bueno, pues sí, como decía Santi, vamos a alabar al Señor y vamos a comenzar este tiempo de alabanza con una canción que dice gozaos, porque sí estamos gozosos de cantarle al Señor, de adorarle, y Él es la fuente de nuestro gozo. Por más problemas que hayan, por más mal que vayan las cosas, tenemos ese gozo en el Señor, porque Él nos lo da con su presencia que vive en nosotros a través de su Espíritu. Y antes quería leer también un salmo, el Salmo 43, 3 y 4, que dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo,
y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Alabamos al Señor. Gozaos, gozaos, Cristo habita aquí en vuestro corazón. Decid de mí, Él quiere hacer soldados poderosos. Levantad. Ahora es el tiempo de tomar con su poder aquella tierra que pise nuestros pies. El Rey de Reyes siempre la victoria nos dará y sabrán que Él es Señor. Gozaos, gozaos, Cristo habita aquí en vuestro corazón. Decid de mí, Él quiere hacer soldados poderosos. Levantad. Dios su propósito de cierto cumplirá. Su reino entre nosotros extenderá. Por fe lo imposible, creyendo en Él, se hará real. Demos de gloria solo a Él. Gozaos, gozaos, Cristo habita aquí en vuestro corazón. Decid de mí, Él quiere hacer soldados poderosos. Levantad. Si somos débiles, su gracia bastará. Aunque de barro somos oro para Él. Él se hace fuerte en nuestra gran debilidad. Y a Él toda la gloria se dará. Gozaos, gozaos, Cristo habita aquí en vuestro corazón. Decid de mí, Él quiere hacer soldados poderosos. Levantad, levantad, levantad. Dios quiere hacer de nosotros soldados poderosos, pero no como soldados entrenados en una base militar que tienen que luchar en sus propias fuerzas y con recursos humanos, sino con el poder de su Espíritu Santo. Porque dice también la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta guerra no la podemos luchar solos, tenemos que hacerlo de la mano de Dios, y para eso necesitamos llenarnos de su poder, de su espíritu, de su fuerza poderosa. Y el Señor es el que nos promete la victoria, porque ya Él venció, el vencedor, el Rey de Reyes y Señor de Señores está a nuestro lado y nos promete que renovará nuestras fuerzas cada día, una y otra vez. Y como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Recibiréis poder, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y testificaréis, en
Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos enviado el Espíritu Santo, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a todos los corazones que te reciben, Señor, que creen en ti, Señor. Gracias que nos has hecho parte de tu reino glorioso, Señor. Gracias que sin merecerlo podemos estar ahí, Señor, y tenerte de nuestro lado, Señor. Te pedimos que aumentes nuestra fe, Señor, y que nos ayudes, Señor, y nos capacites, Señor, para testificar también de todas tus maravillas, de tu bondad, Señor, de cuán grande eres tú, Señor. Que todas las personas, que nadie se quede sin conocerte, Señor, porque solo tú eres bueno, Señor, y solo tú salvas, Señor. Te pedimos, Señor, tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, y bueno, Señor, que testifiquemos también, Señor, que tu reino se extienda, Señor, y podamos decir, Señor, a voz en cuello, Señor, de tu gran bondad y de todo en lo que hemos creído, Señor, de que tú eres un Dios vivo y un Dios real, Señor, y estás con nosotros, Señor, y quieres estar con nosotros porque nos amas, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Espíritu intervino.
acabamos de cantar el credo evangélico en cierto modo, el credo de todos creyentes en Jesucristo. Y yo siempre, cuando hablo con alguien que no conoce a Jesucristo, y les hablo del cielo, porque Dios tiene preparado un cielo para nosotros, pues le digo que para ir al cielo hacen falta dos cosas. Hace falta el pasaporte y hace falta la maleta también para el viaje. Y no hay que dejarlo detrás ninguna de las dos cosas, porque aunque lleves la maleta, si no llevas el pasaporte no vas a poder entrar en el cielo. Y el pasaporte solamente te lo puede dar Jesucristo, ese al que hemos cantado. Y la maleta va llena de las buenas obras, pero no las buenas obras que nosotros hemos creído que eran buenas obras, sino las que Dios preparó de antemano para nosotros. Está escrito en la Biblia. No es lo que dicen, no, es que yo voy a hacer las cosas, yo hago cosas siempre buenas. No, pero no es lo bueno que tú hagas, sino lo que Dios ha puesto en tu corazón que tienes que hacer y no estás haciendo. Por eso tienes que hablar cada día con Dios para saber cuáles son las buenas obras que tienes que llevar al cielo. Vamos a tener la palabra en esta tarde, de la que versará la predicación, en Hechos 1:1. Dice así, del 1 al 6. Hechos 1 al 8, es que no lo tengo aquí apuntado, disculpen. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Tenemos el mensaje en esta tarde que se titula La promesa del Espíritu Santo y damos paso a nuestro pastor Josué Santana Saavedra, que nos trae el mensaje en esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer, es un gusto, es un privilegio volver a verles después de 20 y pico días que llevo fuera de la isla,
por vacaciones y, como decía antes alguien, bueno, pues la vuelta al cole, la vuelta a la rutina, la vuelta a muchas cosas, pero es un placer volver a un sitio en el que no solo estás a gusto, sino en el que se te quiere. Y aquí, como estamos en casa de Dios y todos nos amamos, pues es un privilegio estar aquí de nuevo. ¿Se acuerdan que en mi última predicación habíamos terminado el libro de Efesios? Y llevo todas las vacaciones, he estado en varios sitios, en Gran Canaria, en Fuerteventura, dándole vueltas sobre qué hacer ahora, qué libro empezar. Tenía varias opciones en la cabeza y no terminaba de decidirme por una. Quería que fuera la adecuada, no para mí, sino para ustedes, para la iglesia. ¿Qué necesita la iglesia? Escuchar. Me imagino que Pedro y Dorle me entenderán. Es como siempre un reto, ¿no? Enorme. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora por dónde empezamos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué libro estudiamos? Y al final me decidí por el libro de Hechos de los Apóstoles. Y este libro de Hechos de los Apóstoles se ha llamado de muchas maneras. Libro Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, el Quinto Evangelio. Es un libro muy importante para la historia y para la vida de la iglesia, porque nos muestra cómo se formó la iglesia y nos muestra cómo funciona la iglesia que Jesús había planeado y Jesús había pensado, y cómo funciona el ser humano dentro de esa iglesia, cómo funciona algo finito en una institución que es infinita, que es eterna, que es creada por un ser eterno, como es Dios. Y es interesantísimo este libro porque vamos a ver que es un libro muy auténtico, es un libro muy sincero, es un libro que, si te pones a pensar, fue escrito por un evangelista, por Lucas, y podía haberlo escrito de cualquier manera. Nadie le prohibía escribirlo y podía haber puesto a la iglesia como algo perfecto, algo maravilloso, algo impecable, impoluto. Y como vamos a ver a lo largo de las predicaciones de este libro de Hechos, la iglesia primitiva, al igual que la nuestra, no era para nada perfecta, tenía sus fallos. Y el Evangelio es algo tan sincero, tan real, tan de verdad, que el evangelista Lucas no dudó en poner cada uno de los hechos de la iglesia como tal y como pasaron. Los buenos, los malos y los peores, y también los mejores. Hoy comenzamos a recorrer estas páginas de este libro de Hechos y, como digo, se le ha llamado el Quinto Evangelio. Es una continuación del Evangelio de Lucas. No sé si lo conoces, pero es uno de los evangelios quizás con más detalle sobre la vida de Jesús. Lucas era médico y escribía muy bien, sabía muy bien griego y era un intelectual, alguien que sabía expresarse muy bien. Y es quizás el evangelio más detallista de todos. Y este Lucas escribe este libro de Hechos también. Pero es interesante decir algo más, algo bastante más interesante de este libro de Hechos. Y es que veamos el último hecho que registró en cuanto a Jesús cada uno de los evangelios. Tranquilo que no le voy a hacer un examen, se lo digo yo. Primero, en el Evangelio de Mateo, el último hecho que registró el Evangelio de Mateo sobre Jesús, ¿saben cuál fue? Fue su resurrección, cómo Jesús resucitó. Y la resurrección también se recoge en el primer capítulo de Hechos que acabamos de leer. En segundo lugar, vemos que el Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio, lo último que habla de Jesús fue la ascensión al cielo de Jesús de Nazaret, un hecho que también aparece en este capítulo 1 de Hechos. El Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio del mismo autor que este libro de Hechos, concluye con la promesa del Padre en cuanto a la venida del Espíritu Santo. En este libro, en el primer capítulo del libro de Hechos, también habla de esta venida del Espíritu Santo. Y por último, vemos que en el último Evangelio, el cuarto, el de Juan, lo último que se habla es de la promesa de la segunda venida de Jesús. Jesús prometió que volvería a la tierra algún día. Y este primer capítulo del libro de Hechos también habla de eso. No es casual. No es casualidad. La Biblia no tiene casualidades, no se ha escrito con casualidades, se ha escrito con propósito. Amigos, esa promesa también se halla en Hechos capítulo 1, la segunda venida de nuestro Señor. Es como si los 4 evangelios hubieran vertido su contenido, por así decirlo, en un embudo, y todos cayesen en la jarra, en el vaso de este primer capítulo del libro de Hechos. La gran comisión de Mateo 28, también de ir a predicar a todos los lugares del mundo, también fue dada en los 4 evangelios, también se recoge en estos versículos que acabamos de leer. Y este libro de Hechos es como una estantería maravillosa sobre el cual podemos colocar el resto de libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, sin el libro de los Hechos, tendría un vacío muy grande, enorme. Por eso es importante que como iglesia lo conozcamos, que como iglesia lo leamos y como iglesia lo estudiamos y lo compartamos y lo entendamos juntos como iglesia para saber qué tipo de iglesia queremos ser
y qué tipo de iglesia sobre todo quiere Jesús que seamos. En el libro de Hechos aparecen los principios de la iglesia, los históricos y los espirituales. Mientras que en el libro de Génesis habla del origen del universo físico, material, el libro de los Hechos habla de un génesis, de una génesis espiritual, del cuerpo espiritual y universal de lo que hay aquí ahora mismo, de lo que yo estoy viendo con mis ojos, la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el versículo clave es uno que hemos leído hoy, el último que ha leído Santi, el 8 del capítulo 1. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Ahora, algo interesante también del libro de los Hechos, y es muy interesante, es que es un libro sin conclusión. ¿Alguno lo ha leído completo? Los 28 capítulos. Si lo has leído completo, sabes que no tiene conclusión. Todos los libros de la Biblia más o menos tienen una despedida. Pues aquí concluye este libro, las cartas se despiden, Pablo, me despido de tal, o todos los libros concluyen. Pero el libro de Hechos no, termina sin una conclusión concreta. Menciona que el apóstol Pablo, en el capítulo 28, el último, estaba en su propia casa alquilada en Roma. Y ya está. Es como cuando ves una serie y la cancelan en Netflix y te quedas como, no, ya está, y no acaba, no hay final. No me voy a enterar de qué pasa aquí. Es curioso, no hay un final formal. ¿Sabes por qué no lo hay? Yo creo sinceramente que no lo hay porque el libro de los Hechos forma parte de un libro mucho más grande, mucho más amplio y que no tiene fin. Es una historia que continúa escribiéndose ahora, hoy, desde el cielo y aquí en la tierra entre nosotros. Desde el cielo es como si se estuviera escribiendo. Leía un comentarista que decía que le encantaría que Lucas desde el cielo siguiera escribiendo este libro de los Hechos al lado de Jesús. Es como si desde el cielo se estuviera escribiendo lo que ustedes y yo, los que nos llamamos creyentes, los que nos llamamos hijos de Dios, estamos y seguimos haciendo hoy con el poder del Espíritu Santo del que habla este capítulo 1. Y eso es maravilloso, porque es un libro en el que tú y yo somos protagonistas, nos incluimos en la historia. La aventura continúa, la historia continúa y se sigue escribiendo. Vamos ya directamente al texto después de esta pequeña introducción sobre el libro que creo que me parecía importante hacer. Y el tema central es la preparación para la venida del Espíritu Santo, como he titulado. Incluye una introducción al libro de los Hechos, un resumen del ministerio de Jesús durante 40 días después de su resurrección, que estuvo caminando por esta tierra, por este mundo, y encontrándose con muchas personas, la ascensión al cielo y la promesa que hace Jesús de que regresará, y la espera de la otra promesa de Jesús, que mandará al Espíritu Santo para que nos ayude a vivir nuestra vida aquí en la tierra. Leamos pues los 2 primeros versículos de este capítulo 1 de Hechos, y dice así: Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En primer lugar, aquí menciona, es una referencia al evangelio que Lucas había escrito, al evangelio de Lucas. Teófilo es un personaje para el cual también dedica el evangelio de Lucas. En el principio del evangelio de Lucas lo dedica a este Teófilo. Teófilo era el nombre del hombre al que en teoría escribe tanto el evangelio de Lucas como el libro de Hechos. Y su nombre significa amante de Dios, el que ama a Dios, el que busca a Dios, el que ama tanto a Dios que lo busca, que lo necesita. Algunos piensan que Teófilo es un personaje real, y se basan en eso, en que, por ejemplo, en la introducción de Lucas, en Lucas 1.3, Lucas se dirige a Teófilo con el título de excelentísimo, lo cual muchos piensan que se refiere a un alto oficial romano o a un alto cargo romano. Puede ser. Otros piensan que se refiere a un término más metafórico, a toda la iglesia en general, a todos los que somos amantes de Dios, a todos los que amamos a Dios, a todos los que buscamos, anhelamos conocer a Dios de una forma personal. Todos nosotros deberíamos ser Teófilos. Si estás en el team de Teófilo oficial romano, está bien. Si estás en el team, en el equipo de Teófilo general, también está bien. Y lo importante es que lo apliques bien, que leas este libro con ese espíritu, con el espíritu de alguien que ama a Dios, quiere buscarlo, quiere conocerlo y quiere conocer la obra que ha hecho aquí en la tierra por medio de la iglesia. Y como Hechos acaba
con Pablo esperando un juicio de César, algunos se han preguntado si Lucas y Hechos son como un resumen de la defensa para dar trasfondo al caso, al juicio por el que está siendo juzgado Pablo por Roma. Es como, mira, quiero demostrarte lo que ha hecho Pablo en la iglesia, lo que ha hecho en la iglesia, que hemos sido legales, hemos sido honrados, hemos sido honestos, no tenemos nada que esconder. Como te decía antes, Hechos es un libro tremendamente honesto y sincero y transparente, como debe ser la iglesia. Siempre la iglesia debe ser una institución transparente, sincera y honesta. Si no eres lo que dices, si no vives lo que dices, no te identifiques como cristiano. Casi que mejor que no digas nada. Y así eran los cristianos de la iglesia primitiva. Luego Lucas le dijo que le había escrito un tratado, el cual era el Evangelio de Lucas, y que ese tratado le había hablado acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, lo acabamos de leer. Esto implicaba que el libro de Hechos sería una continuación de aquella historia de la vida de Jesús y contaría lo que Jesús seguía haciendo y enseñando. ¿Y sabes qué? Jesús todavía continúa obrando hoy. Y continuará obrando hasta el momento en que vuelva a esta tierra y hasta el momento en que se lleve del mundo a los suyos. Y ahora leemos en el versículo 2, dice, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo. Y en primer lugar, vemos aquí una cosa muy importante, la importancia y la prominencia, lo primordial, que es la figura de Jesús. La figura de Jesús es primordial para todos nosotros y para todo el Evangelio. El Señor Jesucristo ya había dejado a sus discípulos, se había ido, había ascendido al cielo, según relata el versículo 2. Pero como dije antes, todavía continúa obrando. Simplemente ha cambiado de posición, ha cambiado su situación, ha cambiado su centro de operaciones. Mientras estaba aquí en la tierra, su centro de operaciones estaba en Capernaum, en Galilea, donde vivía como ser humano, porque como siempre digo, tenemos que entender que Jesús era 100% humano y 100% Dios. Era Jesús de Nazaret, el carpintero, y era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora el Hijo de Dios, su centro de operaciones está en el cielo, a la derecha, a la diestra del Padre. Y el Señor Jesucristo, que es el mismo Jesús de Nazaret que estaba aquí pero glorificado, tiene pues un lugar de prominencia en este libro de Hechos. Va a estar todo el rato trabajando con nosotros en este libro de Hechos, porque Él está obrando desde ese lugar ventajoso del cielo al lado del Padre y sigue obrando y enseñándonos desde esa diestra del Padre. En el ejército se acostumbraban a transmitir órdenes con un orden de mando unos a otros. De la misma forma, si me permiten el símil, el Señor Jesús está obrando por medio del Espíritu Santo, le cedió el puesto de mando al Espíritu Santo en esta tierra mientras Él vuelve. Y el Espíritu Santo obra a través de los apóstoles y obra a través de los creyentes de nosotros y sigue obrando a través de los hijos de Dios, aquí mismo donde nos encontramos. Veamos ahora el nuevo párrafo que desarrolla el tema del ministerio de Jesús durante los 40 días después de su resurrección. Leemos lo que pone en el versículo 3, que es una frase muy larga que continúa en el versículo 4. Y dice así el versículo 3, después de padecer la muerte, se les presentó. Fíjate lo que dice, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Se presentó dándoles muchas pruebas convincentes, después de padecer sufrimiento y muerte. En la Biblia menciona 10 casos específicos en que Jesús apareció después de su resurrección. En 1 Corintios 15:6, el apóstol Pablo describe una de esas muchas pruebas indudables, cuando dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún. Más de 500 personas, tienes que entender que vieron a Jesús resucitado y testificaron de ello. Y testificaron de ello con peligro de muerte en sus vidas. Algunos ateos o agnósticos plantean dudas sobre este testimonio. Algunos dicen que fue una alucinación colectiva. Te puedo decir que los psicólogos seculares que han sido consultados sobre este tema dicen que es imposible una alucinación colectiva de 500 personas. Esa opción está descartada. Otra opción sería que fueran un complot de mentirosos que crearon una mentira, una religión para enriquecerse. Primero, la iglesia primitiva nunca se enriqueció de nada porque vivían en la clandestinidad y vivían en la absoluta pobreza compartiendo todo lo que tenían. Y segundo, uno no se deja encarcelar y menos se deja matar por una mentira.
Y otra opción sería que estuvieran locos. Pero ningún psicólogo admite que alguien con la mente perturbada desarrollaría algo como la Iglesia y algo como el Evangelio con tanta coherencia, con tanta lógica y con tanta concordancia con todo lo que dice el Antiguo Testamento estando con la mente perturbada. Entonces, la opción más plausible es que simplemente habían visto a Jesús. Habían visto a Jesús resucitado. Eso les cambió la vida y les hizo volverse de lo que estaban haciendo y seguir a Jesús hasta el último día de sus vidas. Ahora, en cuanto al ministerio del Señor Jesús después de su resurrección, el apóstol declaró lo siguiente en su segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16, cuando dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Esto es interesantísimo. Hemos dejado de evaluar a los otros seres humanos desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? En otras palabras, ustedes y yo no conocemos hoy a Jesús como el hombre, el carpintero de Nazaret que caminaba sobre esta tierra hace más de 2000 años. Le conocemos como el hombre glorificado, el hombre de gloria, que está allí ahora mismo en la gloria, a la diestra del Padre, mientras yo hablo con ustedes y ustedes me escuchan. Él resucitó. Esto es un hecho, me van a permitir, comprobado por muchos testigos y pruebas, y está allí ahora en el cielo a la diestra del Padre. Este es un acto de fe también del cristianismo, pero una absoluta y total certeza para los que creemos y sobre todo para los que hemos experimentado en nuestra vida lo que significa el Evangelio. Nunca un cristiano debería perder de vista este aspecto. Quisiera hacer aquí un breve énfasis en cuanto a la resurrección. La resurrección es algo importantísimo para el cristiano auténtico. Y debes entenderlo si algún día quieres serlo o si ya lo eres, ya que es el punto central de la predicación del Evangelio. Vemos cómo se habla de esto en el versículo 3. En muchas iglesias actuales, desgraciadamente, solo se habla de la resurrección una vez al año. ¿Saben qué día es? El domingo de resurrección. Vale. Pero en la iglesia primitiva, la resurrección de Jesucristo era el centro y el corazón mismo del mensaje. Y algunos eruditos creen que ninguna predicación de los apóstoles se hacía sin mencionar la resurrección, porque es lo principal y es un punto clave para nuestra salvación y para comprender lo que realmente significa ser cristiano. El tema de la gran predicación del apóstol Pedro, que la vamos a dar en alguna predicación en el día de Pentecostés, fue la resurrección de Jesucristo. Explicó el apóstol Pedro que lo que ocurría alrededor de ellos cuando bajó el Espíritu Santo y pasó todo lo que pasó en Pentecostés, ocurría por el simple hecho de que Jesús ya se encontraba a la derecha del Padre, a la derecha de Dios, y que había enviado al mundo al Espíritu Santo, y que todo esto se debía a la resurrección. La resurrección también fue un tema central en los mensajes del apóstol Pablo. Hablaba de ello en muchas de sus cartas. Y el mensaje se resume en la declaración: ha resucitado. Ha resucitado. Todas nuestras predicaciones, toda la predicación que se haga desde este púlpito debería en algún momento acabar o enfocar hacia este punto, hacia la cruz de Cristo, y que no se quedó en esa cruz, sino que resucitó. Porque si no, de nada estamos aquí. Por nada estamos aquí. No estaríamos aquí por un Dios muerto, estamos aquí por un Dios vivo, resucitado, y que está a la diestra del Padre trabajando y obrando por nosotros y para nosotros. Hay un versículo que creo ha sido a veces tenido poco en cuenta en la Biblia, y está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32, en donde el Señor Jesucristo, en este capítulo 12, versículo 32 del Evangelio de Juan, dice: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Lo voy a repetir. Yo, cuando sea levantado de esta tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, ¿cómo fue levantado Jesús? Fue levantado en su resurrección. Fue levantado de los muertos. Descendió a los infiernos y volvió y resucitó. Este es el mensaje. No importa cuánto hablen ustedes en cuanto a Jesús. No importa cuánto hablen ustedes de lo bondadoso que era Jesús, de lo buen maestro que era, de las buenas obras que hacía en la tierra, de la buena ética y la buena moral que enseñó. No importa nada de eso si no explicas
que no era un simple hombre, no era un simple maestro de moral, no era un simple filósofo, no era un simple predicador, era el Hijo de Dios y era Dios mismo y resucitó. En estas vacaciones pude hablar con varias personas sobre esto, varias personas no creyentes que me encontré. Y una de ellas me comentaba una cosa que me han dicho muchas veces, personas no creyentes. Bueno, primero, la primera pregunta siempre cae, ¿cómo se hace uno pastor? ¿Cómo es que alguien como tú es pastor? Me preguntó esta persona. Yo tuve que explicar lo que era ser pastor, cómo fue mi llamado y cómo fue mi conversión. Pero me hizo un montón de preguntas interesantes. Y una de ellas fue, una de las cosas que me dijo fue, Josué, es que yo soy una persona espiritual. Y yo dije, mira qué bien, qué bueno. Y yo siempre que me dicen eso me río un poco porque pienso que, claro, todos somos espirituales, todos tenemos espíritu, si no tienes un problema. Si estás vacío por dentro, tienes un problema. Todos tenemos espíritu y todos tenemos necesidades espirituales. Todos tenemos cierta espiritualidad. Pero esta persona, que era una persona estupenda, excelente, tenía una espiritualidad. Y me decía que se sentía muy a gusto conmigo y con mis amigos creyentes y que sentía mucha afinidad con nosotros por nuestra forma de ser, por cómo nos tratábamos, por nuestra ética, nuestra moral. Y yo dije, genial. Me alegro, eso quiere decir que algo bueno estaremos haciendo. Pero te digo una cosa, yo no soy salvo porque sea buena persona. Yo no me voy a salvar nunca porque te demuestre a ti que sea buena persona. Yo no te voy a salvar a ti, nunca, pero no podría pretender siquiera intentar que tú te salvaras por demostrarte que soy buena persona. La única forma en que tú te puedes salvar y la única forma en la que yo me he salvado es creyendo por fe que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, vivió en esta tierra, fue un hombre y era el Hijo de Dios, y murió y resucitó. Y por fe, por esa fe, dice la palabra de Dios que yo soy salvo hoy, que yo hoy puedo llamarme Hijo de Dios. Y eso cambió mi vida, y eso me convirtió en la persona que soy ahora. Y me trajo de un lugar muy alejado de donde estoy ahora, y de una forma de ser muy alejada de la que soy ahora. Y ni mucho menos ahora me considero que esté en la cima de nada. Estoy en el proceso de lo que el Señor quiera hacer conmigo y lo que el Señor quiera hacer de mí, como tú y como todos nosotros. Por eso es importante recalcar la resurrección. Y luego leemos el versículo 4 de este capítulo 1 de Hechos. Y dice así, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, habla de Jesús, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Los apóstoles debían esperar la venida del Espíritu Santo. Hasta que aquel evento tuviese lugar, sus órdenes, las órdenes de Jesús consistían simplemente en que esperasen. Esperen ahí donde están la promesa del Padre. Y leemos el versículo 5 y continúa. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El Jesús resucitado se apareció a los apóstoles y se apareció a mucha otra gente, pero a los apóstoles les dio instrucciones, les dijo que algo les sucedería. Serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y este bautismo del Espíritu Santo era la promesa del Padre de la que les había hablado. Y Jesús ya les había hablado acerca de ello muchas veces, pero no lo habían entendido, porque no entendían realmente delante de la persona en la que estaban. Lo fueron entendiendo después con el tiempo. Si lees las cartas de Pedro, entenderás el cambio que aquel pescador de Galilea tuvo en su vida y cómo se convirtió en el escritor de las cartas de Pedro. En aquel momento, ni siquiera el propio Pedro, ni siquiera el propio Juan, entendían al 100% quién era esa persona con la que habían estado 3 años, pero lo iban a entender, sobre todo cuando descendiera el Espíritu Santo, morase en ellos y les diera luz. Serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ese bautismo del Espíritu Santo, como digo, es la promesa del Padre. Y es importante notar que aquí no se estaba hablando acerca del bautismo con agua, el que había hecho Jesús aquí en la tierra en vida, el cual es un bautismo ceremonial, físico, representativo, el que hacemos aquí en la iglesia con las personas que se convierten y que quieren pasar a ser miembros de la iglesia local y universal. El bautismo con agua es algo, como digo, ceremonial, físico, representativo, y en este pasaje se habla del bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo diferente, un bautismo espiritual. Es un bautismo que se produce en el creyente cuando cree,
cuando se convierte, cuando aceptas a Jesús como Salvador, cuando confiesas tu pecado, te arrepientes de él, haces la oración de fe y aceptas a Jesús como Salvador. En ese momento recibes el bautismo espiritual del Espíritu Santo, lo que coloca al creyente dentro del cuerpo del creyente, de la iglesia. Y cuando lleguemos al segundo capítulo, que habla de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, veremos que fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso es otro concepto muy importante en el que no me voy a meter ahora. Lo veremos en el capítulo 2. Pero eso era necesario para que pudieran ser discípulos auténticos. Y es necesario para nosotros para ser creyentes auténticos. Pero eso lo hablaremos en el capítulo 2 con más detalle. Pero de estos 2 versículos que acabo de leer, era interesante recalcar lo siguiente. Lo primero, les mandó que no se alejasen de Jerusalén. Jesús no mandó nada más a los discípulos sino eso, solo que esperasen la venida del Espíritu Santo. Jesús sabía que ellos, los discípulos, aunque habían pasado 3 años con él, realmente no podrían hacer nada realmente relevante, realmente efectivo para el reino de Dios hasta que viniera el Espíritu Santo. Entonces les dijo que esperasen. Y yo te hablo a ti ahora, si eres hijo de Dios ya, si eres creyente. Y creo que lo más difícil que te puede pedir Dios en esta vida es eso, que esperes. Espera. Nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Somos impacientes. Queremos la respuesta ya, queremos la acción ya, queremos la solución ya. Y si puede ser por nuestra cuenta, mejor. No esperar que Jesús nos lo arregle, no esperar que Dios. Porque esperar significa que la espera vale la pena. Esperar significa que tienes la promesa de que vendrá. Y te digo una cosa, el Dios de la Biblia es un Dios que cumple sus promesas, siempre. Esperar significa también que ellos debían recibirlo y no podían obtenerlo. Eso es otra cosa que nos cuesta también entender del Evangelio. La salvación no se obtiene, se recibe y se espera. No podían hacer nada por ellos mismos. Y esperar significa que serían probados al esperar. Ah, amigo, eso es lo que cuesta, ¿verdad? Serían probados al esperar, al menos un poco. Y nos cuesta muchísimo ser probados. Nos cuesta muchísimo pasar por la prueba de la espera. Nos cuesta muchísimo que el Señor no responda a lo que queremos, y menos que no responda como nosotros queremos, que responda diferente. Y tenemos que entender que Dios es eterno, que nosotros somos finitos, que Él tiene unas gafas diferentes a las nuestras. Él tiene las gafas de la eternidad. Él ve las cosas pasadas, presentes y futuras. Él ve tu corazón como tú no lo ves. Él ve tu vida como tú no la ves. Él ve lo que tú necesitas como tú ni siquiera lo sabes. Y Él te da aquello que tú necesitas, cuando lo necesitas y cómo lo necesitas. Y tienes que tener fe en que eso es lo bueno. Y yo puedo hablar en propia carne de eso porque lo he experimentado. Cuando he querido algo y cuando me he empeñado en algo que no era la voluntad de Dios, no he obtenido otra cosa sino sufrimiento y dolor. Cuando me he entregado completamente a la voluntad del Señor, es cuando realmente he sido absolutamente feliz y he tenido absoluta paz en mi corazón. Y he podido dormir por la noche con toda tranquilidad. Te animo a que esperes, como esperaban los discípulos, la venida del Espíritu Santo. Dice también que ordenó la promesa del Padre bautizándolos con el Espíritu Santo. Y esto es otro ejemplo de cómo el hecho de la Trinidad, que hay un Dios en 3 personas, va entretejida en la estructura del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. No sé si entiendes el concepto de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios trino, en un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es complicado de entender al principio, es quizás de los conceptos más complicados de entender del Evangelio, pero al mismo tiempo que es complicado es sencillo. Dios es una persona en 3 personas y las 3 personas son Dios plenamente, pero son personas diferentes, con una misión diferente, con un propósito diferente en la historia de la salvación. Dios Padre tenía un propósito, envió a su Hijo para un propósito, y luego el Hijo mandó al Espíritu Santo con otro propósito. Aquí vemos que Jesús habló de la promesa del Padre, que es la venida del Espíritu Santo. Y es significante que esta venida, esta llenura y este empoderamiento del Espíritu Santo es llamado la promesa del Padre, porque muestra que debemos esperarlo con una ansiosa anticipación, si me permiten, con ansiedad. La ansiedad es mala en casi todas sus formas, pero este tipo de ansiedad, me permiten, es buena.
estar ansiosos por ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar ansiosos por conocer más del Señor, porque el Señor nos llene más, porque el Señor llene más áreas de nuestra vida en las que no está el Señor y debería estar. También muestra que Dios es confiable. El Padre, como digo, nunca promete algo que no puede cumplir. También muestra que la promesa pertenece a todos y cada uno de sus hijos, porque viene de Dios como nuestro Padre. Y también muestra que debe ser recibida por fe, como dije antes. ¿Y sabes por qué? Porque la fe es el patrón que se repite con todas las promesas de Dios a través de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, desde Abraham, Jacob. Si te pones a pensar, todas las promesas y los pactos que ha hecho Dios con el hombre, ¿qué le pedía al hombre? Fe. Primeramente le pedía fe. Cree en mí, ten fe en mí, descansa en mí, espera en mí, y yo haré todo lo demás. Yo cambiaré lo que tenga que cambiar para que seas obediente. A veces pedía obediencia, pero él sabía que nosotros por nosotros mismos no podemos obedecer toda la ley. No podemos ser perfectos, no podemos ser como Él quiere que sea. Tenemos que esperar que Él nos cambie, que Él nos transforme, y eso lo hace por medio del Espíritu Santo que descendió en este capítulo 1 de Hechos, o va a descender en el capítulo 2, mejor dicho. Quizás sea más útil o más descriptivo o más comprensible para ti si describo el bautismo del Espíritu Santo, porque dice, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y se acuerdan que les explica la diferencia. Algunos, así como somos bautizados, sumergidos o cubiertos completamente en agua, los que hemos sido bautizados en la iglesia, los discípulos serían sumergidos en el Espíritu Santo. Quizás sea más útil describir el bautismo del Espíritu Santo como una condición en vez de una experiencia. Tal vez debería preguntarte, ¿estás tú bautizado en el Espíritu Santo? En vez de preguntarte, ¿has sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Estás ahora mismo sumergido en el Espíritu Santo? ¿Vives tu vida sumergido, tu vida de creyente, tu vida de cristiano, sumergido de verdad en el Espíritu Santo? ¿Has permitido al Espíritu Santo llenar tu vida? ¿Has permitido al Espíritu Santo llenar tu corazón? ¿Has permitido al Espíritu Santo ser tu guía y tu dirección? ¿O sigues empeñándote en no llenar completamente tu vida con el Señor, con el Espíritu Santo? Entonces a lo mejor no estás siendo sumergido, no estás siendo bautizado en el Espíritu Santo. Seguimos con el versículo 6 y dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Ustedes tal vez han escuchado cómo predicadores han criticado a los apóstoles, a los discípulos, por haber hecho esta pregunta. Creen que los apóstoles se equivocaron al hacerla, pero sinceramente creo que la respuesta que el Señor les dio indica que no era tan mala pregunta. Su pregunta fue legítima, era natural. Y nuestro Señor le contestó también de la única forma en la que el Señor contestaba las preguntas, de una forma natural. Y no les reprochó nada. Los apóstoles conocían bien el Antiguo Testamento, conocían la profecía, conocían lo que el Señor había profetizado que iba a pasar con el mundo. Habían esperado, y con el pueblo de Israel, habían esperado la venida del Mesías, y el Mesías había venido, lo habían conocido. Comprendían que el Mesías sería el que restablecería el reino de Dios sobre la tierra. Era su esperanza. Y esta es todavía la única esperanza para esta tierra. Dios no ha acabado con su trabajo con esta tierra. Dios tiene un propósito eterno para este mundo, para esta tierra, para ti y para mí. Y fue precisamente en cuanto a este reino de Dios de lo que hablaron y que incluía el restablecimiento de la casa real de David, el reino de David como reino político, el reino de Israel, era lo que les interesaba a ellos. Estas fueron las cosas de las cuales habló Jesús después de su resurrección. Pero también les interesaba la restauración del reino de Dios a nivel espiritual. Y vimos en el versículo 3 que les habló acerca del reino de Dios. Esos 40 días que pasó aquí en la tierra después de su resurrección, se dedicó a hablarles del reino de Dios que iba a traer cuando volviera, porque era importante y porque ellos querían saber y necesitaban saber. John Stott, que es un maestro de la Biblia inglés que ya está en la presencia del Señor, dijo una vez sobre este tema, el verbo restaurar muestra que esperaban un reino político y territorial. El sustantivo Israel significa que esperaban un reino nacional.
y la frase adverbial en ese tiempo que esperaban un establecimiento inmediato. Los discípulos seguramente sabían sobre las muchas profecías del Antiguo Testamento describiendo el renacimiento espiritual y nacional de Israel. Los discípulos probablemente pensaron que, bueno, que ya que había venido Jesús y habían ellos vivido ese renacimiento espiritual, lo lógico sería que ahora viniera la instauración del reino político, del reino de Israel como reino político. Pero vamos a ver la respuesta que Jesús les da en el versículo 7. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Simplemente dijo que no era para ellos saber la respuesta. Les informó de que en este tiempo en particular el reino no sería establecido. Más bien tomaría de todas las naciones del mundo un pueblo para su nombre. Eso somos tú y yo. Esa es la Iglesia Universal. Eso es la Iglesia que ha ido instaurando, que ha ido formando durante estos 2000 y pico años. En el capítulo 15 de este libro de Hechos, cuando los apóstoles se reunieron para el primer concilio en Jerusalén, la primera gran reunión de la Iglesia, Jacobo les dijo, en el capítulo 15, versículos 14 al 18, Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles, a nosotros, a los no judíos, para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron. Como está escrito, después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo estas cosas, que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Eso es lo que Dios está haciendo en la actualidad. Eso es lo que Jesús está haciendo en la actualidad. Está visitando a los seres humanos para tomar de ellos un pueblo en el que se invoque su nombre, como lo hacemos aquí en esta iglesia, como lo hacemos cada domingo aquí en esta iglesia. Dios está llamando al mundo a personas que confíen en Cristo, que confíen en Jesús y que el Espíritu Santo bautiza uniéndolos al cuerpo de creyentes, es decir, a la iglesia. Por tanto, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús si restauraría el reino en este tiempo, su respuesta fue ambigua. Y ni siquiera, voy a corregir mis palabras, no fue ambigua. Simplemente fue que este no era el tema para discutir en aquella época. Fue muy claro. Para nada fue ambiguo. Fue muy claro. Dijo, este no es el tema de discusión ahora. Y te digo una cosa, hoy en día sigue sin ser el tema de discusión. A lo mejor estás obsesionado con todo lo que está pasando con el fin de los tiempos, con el fin del mundo. Y a lo mejor, como soy pastor, igual me vas a preguntar qué pienso sobre este tema. Que como he estudiado escatología, tengo un conocimiento especial y secreto de que te puedo dar unos datos y te puedo decir una cifra, una fecha en la que el mundo se va a acabar. Te voy a decepcionar. No te puedo dar esa fecha, no te puedo dar ese tiempo. Por la misma respuesta por la que le contestó Jesús a sus discípulos, no me toca a mí conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Y mientras me preparaba la predicación estaba pensando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no nos diste la fecha? Podías haberlo hecho. ¿Por qué no nos dijiste, voy a volver en 2024 años? Vale, genial, nos planificamos, nos organizamos, ¿verdad? Mira, te voy a decir una cosa y te lo voy a decir poniéndote un ejemplo de mi propia vida. Algunos saben que yo estudiaba arquitectura antes de dedicarme a... Bueno, el proceso fue más largo, pero durante un tiempo de mi vida estudiaba arquitectura en la Facultad de Arquitectura de Las Palmas. Hay muchas asignaturas en arquitectura, muchísimas. Cada año tiene como 20 o 30 asignaturas. Y vamos siempre, los estudiantes de arquitectura íbamos siempre muy, muy agobiados con los exámenes y con las tareas. Y había muchas cosas que hacer. Y había pocas asignaturas que nos gustaran, la verdad. Había pocas, porque eran todas de matemáticas, física, estructuras, acondicionamiento, construcción, muy aburridas. Pero había una que nos encantaba, que era proyectos arquitectónicos. Era nuestra favorita, era la reina de la carrera. Todos querían que llegara el día de proyectos para hablar con el profesor, para presentar tus proyectos, porque era la única asignatura en la que te podías sentir un poco arquitecto, un poco creativo. Pero ¿qué pasa? Que había que aprobar otras 19 asignaturas para que te dieran la beca. Entonces era complicado dedicarle tiempo a proyectos. Tenías que dedicarle tiempo a las otras que eran pesadas y eran odiosas. Y te dedicabas a estudiar como un loco, para todo. Y proyectos lo dejabas para el último día.
Había una costumbre en la Facultad de Arquitectura, una costumbre universitaria, que era las amanecidas de proyectos. La amanecida de proyectos era un día maravilloso en el que todos los estudiantes de proyectos quedábamos en la Facultad de Arquitectura a partir de las 7, 8 de la tarde para pasar toda la noche juntos. En las clases de arquitectura en Las Palmas, si has estado en la facultad, son enormes, son muy amplias, tienen unas mesas enormes, pues llenábamos la mesa de nuestros planos, de nuestros papeles, de nuestras mesas de dibujo, y nos lo pasábamos bien, era divertido, pero era también muy agobiante porque al día siguiente había entrega y nadie tenía casi nada hecho, todo era para el último día. La amanecida de proyectos. ¿Y por qué te cuento esto? Porque eso define mucho al ser humano, a la gran mayoría. Habrá aquí alguna excepción, seguramente, pero la gran mayoría nos encanta dejar las cosas para los últimos días, para el último día. Nos encanta procrastinar. Y creo que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y creo que esa es una de las principales razones por las cuales no nos ha querido revelar cuándo viene. Imagínate que le dices a sus discípulos, a Pedro, a Juan, en ese momento, no, tranquilo que tienes tiempo, que voy a tardar más de 2000 años en volver. ¿Cómo, humanamente hablando, cómo hubieran enfrentado el reto de iniciar la Iglesia Universal? ¿Creen que hubieran enfrentado con la misma inminencia con la que lo enfrentaron? Algunos sí, pero la gran mayoría no. Porque el ser humano le encanta procrastinar. ¿Saben lo que es procrastinar? Dejarlo todo para última hora o para mañana. Ya mañana, si eso. Nos encanta procrastinar. Y nos encanta procrastinar en lo espiritual también. ¿Verdad? Nos encanta dejar aquello que sabemos que tenemos que arreglar en lo espiritual para mañana. Ya si eso mañana. Ya si eso la semana que viene. Ya si eso cuando sea más perfecto. Ya si eso cuando el Señor me dé más fortaleza. Ya si eso cuando el Señor me llene del Espíritu Santo. Y el Señor no funciona así. El Señor quería que tuviéramos un sentido de inminencia, de que es inminente, de que el Señor vuelve y vuelve de forma inminente, vuelve ahora. A lo mejor vuelve ahora mismo, me interrumpe aquí, acaba esta predicación y vuelve. Ojalá. Pero no lo sabemos, no sabemos cuándo volverá. Y sinceramente no necesitamos saberlo. Y sinceramente no nos conviene saberlo, porque nos acomodaríamos como iglesia. Y Dios no quiere una iglesia cómoda, quiere una iglesia activa, una iglesia que le busque, una iglesia que le anhele, una iglesia que tenga hambre de Él y que tenga hambre de predicar este mensaje, de compartir este mensaje con los que no lo conocen, porque es urgente, porque hay vidas que están en juego, porque hay vidas que no se van a salvar hasta que no conozcan esta verdad. Y si supiéramos que viene dentro de 2 meses, lo dejaríamos para la última semana. Pero como no lo sabemos, tenemos que actuar ya. Entonces, ¿cuál es nuestra misión en la actualidad? Observemos una vez más que nuestro Señor no respondió a sus discípulos por la pregunta que le habían hecho. En lugar de eso, les enseñó que Él pensaba en otra cosa. Él les dijo, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero escucha, y ya voy terminando. Aquí está tu misión y mi misión en el último versículo de esta predicación, en el 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esta es la misión que todavía está en vigor a día de hoy. Esta misión no fue solamente a una institución corporativa, una institución llamada... No. En realidad es más una misión personal. Como tenemos un Dios personal. No sé si lo has pensado, pero tienes que entender que no tienes un Dios institucional. No tienes un Dios de la institución de la iglesia. Tienes un Dios, el Dios de la Biblia es un Dios personal, que quiere relacionarse con nosotros de una forma personal, de tú a tú. Y tiene una misión personal para todos y cada uno de nosotros. No podemos decir que eso, le toca a la iglesia, o eso le toca al pastor Josué, o eso le toca a Dorle y Pedro, que son misioneros que van a ir a Gambia, eso le toca al grupo de evangelización, si lo tuviéramos, eso le toca a personas más maduras que yo, o más preparadas que yo. No. Es una misión que el Señor ha dado a cada uno de los que dicen ser creyentes y hijos de Dios. No podemos decir que le toca a la iglesia enviar a los misioneros para proclamar el evangelio por medio de ellos y quedarnos nosotros de brazos cruzados.
Lo verdaderamente importante es lo que tú y yo estemos haciendo individualmente para proclamar y extender la palabra de Dios. ¿Has llegado hasta lo último de la tierra como mensajero del Evangelio? ¿Ayudas a un misionero que sí lo ha hecho? ¿Colaboras en algún programa evangelístico? ¿Te has comprometido personalmente con esa misión en esta iglesia? Eso es lo importante. Esas son las preguntas que todos nos tenemos que hacer en esta tarde. Dios quiere que los seres humanos se salven. Dios quiere que los seres humanos le conozcan. Dios quiere que los seres humanos vayan al cielo y tengan la eternidad a su lado. Pero para poder propagar el Evangelio necesitamos poder. Y esa fue su promesa: recibiréis poder. Y aquí tenemos el verdadero poder de la iglesia. La iglesia tiene poder, y claro que este poder existe por medio de la operación del Espíritu de Dios. No viene de nosotros mismos, no viene de que seamos perfectos o de que podamos llegar a ser muy buenos a nuestros ojos. La iglesia tiene poder porque viene poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. No viene de nosotros mismos. Necesitamos cada día la guía del Señor. Ante esta gran tarea, no hay ninguna cosa en nosotros mismos sino el poder del Espíritu Santo, a lo que podamos agarrarnos. El punto es si le permitimos obrar por medio nuestro ese poder. El punto es si permitimos al Espíritu Santo obrar por medio nuestro. Recordemos la promesa: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibiréis poder. Y continúa diciendo: y serán mis testigos. Y serán los que testifiquen de lo que ha pasado aquí. Serán los que den testimonio de lo que pasó aquí en la tierra hace más de 2000 años, que Jesús caminó por esta tierra, murió en la cruz, resucitó, y esa muerte y esa resurrección permite que tú y yo, por medio de la fe, seamos salvos. ¿Estamos predicando ese mensaje? ¿Estamos diciéndolo a los que no lo conocen? ¿Estamos insistiéndolo a los que no lo creen? ¿Estamos con nuestra vida dando testimonio vivo de lo que eso ha significado en nuestras vidas? ¿Hemos cambiado realmente? ¿Eso ha cambiado nuestra vida o todavía seguimos sin dejarnos llenar por el Espíritu Santo? Él es el centro de atracción. Jesús atraerá a todos por medio de su Espíritu, del Espíritu Santo. Luego dice, en Jerusalén. Y en Jerusalén quiere decir tu pueblo natal. El pueblo donde vives, la ciudad donde vives. Si no hay testimonio en el pueblo donde hay, debería haberlo. Toda Judea se refiere a la vecindad, a nuestra comunidad. Eso quizás incluye también tu puesto de trabajo, tu puesto de estudios, tu puesto de influencia. Samaria está donde viven aquellos con los que no nos relacionamos. ¿Saben la historia de los samaritanos? Los samaritanos eran los enemigos naturales de Israel. Y Jesús les dice, y vete a Samaria, y predica Samaria. Samaria significa predicar a aquellos que no te caen bien. Significa predicar a aquellos que no te hacen bien, que no te desean el bien. Samaria significa predicar a aquellos que no te agradan. Es posible que nos reunamos con ellos socialmente. Es posible que vivamos con ellos, pero tenemos la responsabilidad y el privilegio de comunicarles y de llevarles el Evangelio. Por último, y termino con esto, este testimonio para Cristo debe llegar hasta los confines de la tierra. Nunca debemos perder de vista el hecho de que esa es la intención final del Señor. Él nos ha dicho que si le amamos, guardemos sus mandamientos, que si le amamos, obedezcámosle. Y ese mandamiento es personal. No podemos evadirnos de esta carga diciendo que la iglesia ya lo está haciendo, la iglesia ya lo está cumpliendo y por tanto no tenemos que comprometernos con ello. Amigo, amiga, en este caso voy a hablar a los que ya son creyentes, hermano, hermana. ¿Hasta qué punto te has comprometido con esta misión? ¿Hasta dónde llegas en tu testimonio para Cristo? ¿De qué manera llega tu testimonio para Cristo en tu entorno, en tu Jerusalén, en tu Judea, en tu Samaria? Pensemos en esto esta semana y démosle gracias a Dios por ese regalo tan maravilloso que es el Espíritu Santo, que nos llena, nos da conciencia de pecado, nos guía y nos acerca cada vez más al Señor. Que el Señor les bendiga. Damos muchas gracias al pastor por haber traído el mensaje en esta tarde. Y la pregunta que nos haríamos todos sería, ¿dónde vamos a ir cuando nos llegue el día de la muerte?
Esa es una pregunta que lanzo ahí en el aire y para la que tenemos contestación en Jesús. Y por eso vamos ahora a cantar y vamos a cantarle a Él. Y por eso ahora, cuando ya esté preparado el grupo de alabanza, pido que nos pongamos en pie para entonar el himno. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Visita tu iglesia, Señor. Visita tu iglesia, cámbiala, Señor. Visita La Palma, visita La Palma, cámbiala, Señor. Sí, Padre, gracias por el regalo inmenso
de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por el regalo inmenso de tu salvación. Gracias por el regalo inmenso de lo que hiciste en esta tierra. Dejaste tu gloria en el cielo, te hiciste hombre como nosotros, viviste como uno de nosotros para identificarte plenamente con cada uno de los aspectos de la vida humana, del sufrimiento, del hambre, la sed, todo, Señor, pero sin pecado, de forma perfecta. Nos enseñaste cómo vivir nuestra vida de forma perfecta y sin haber pecado. Dejaste que te mataran, dejaste que te crucificaran en la cruz, pero tenías que hacerlo para que por ese sacrificio y esa resurrección que hiciste al tercer día, hoy pudiéramos, por fe, creyendo en ti, llamarnos hijos tuyos, Señor. Gracias por ese sacrificio y gracias por el regalo inmenso que nos diste con la venida del Espíritu Santo, porque gracias a Él podemos vivir una vida plena en ti, Señor. Podemos hacerlo de verdad, aquí en esta tierra de pecado, en esta tierra imperfecta, pero necesitamos llenarnos cada día de ti, Señor. Ayúdanos cada día a llenarnos de ti. Ayúdanos cada día a vaciarnos de todo lo que quieres que nos vaciemos y a llenarnos cada día más de ti, Señor. Te pido por cada uno de los corazones aquí presentes, por cada una de las almas aquí presentes, por cada una de las personas aquí presentes. Señor, bendice las vidas aquí presentes. Abre sus corazones, háblales a ellos directamente. Y Señor, cambia sus vidas, cambia nuestras vidas, cambia esta iglesia, cambia esta isla, Señor, como hemos cantado. Señor, que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros y ayúdanos a buscarte cada día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Tenemos ya la bendición final, la leemos juntos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Que tengan una feliz semana y recuerden, el próximo culto es aquí a las 11 de la mañana del domingo. Gracias.